Bien, el discurso de la presidenta el sábado pasado con diputados de casi todos los partidos políticos. Voy a empezar por las damas: Graciela Camaño, Margarita Stolbizer, Federico Pinedo y Mario Negri. Ya todos sabemos más o menos a qué partidos pertenece cada uno. Lo primero que le quiero preguntar es la opinión que tuvieron ustedes, que estaban ahí, al revés de nosotros que veíamos por televisión. Ustedes estaban ahí en la sesión, ¿no? ¿Qué les pareció el discurso de la presidenta, el clima que vivieron? ¿Quién empieza? Yo, en realidad me parece que es importante analizar el discurso de la presidenta y casi con seguridad que vamos a coincidir en que lo más grave es lo que no dijo, no tanto como lo que dijo. Sin embargo, a mí me parece que deberíamos no quedarnos solamente en un problema de discurso. Nosotros no tenemos una presidenta con un mal discurso, lo que tenemos es un mal gobierno y por lo tanto los problemas no son discursivos sino de gestión. Lo que dejó explícito el discurso de la presidenta es la contradicción enorme que eso tiene con la realidad. La presidenta describió un país que no existe, o por lo menos un país que está más vinculado con estos 10 años de gobierno que no con lo que debía decirnos, que era lo que hizo en el último y lo que piensa hacer en ¿no? Hay algunas cuestiones que son particularmente graves del discurso de la presidenta. Yo diría que el reconocimiento del estrepitoso fracaso que tiene que ver con la estrategia política de aliarse con los sospechosos, en el caso me refiero al acuerdo con Irán, por ejemplo, la presidenta pretende ahora, y eso fue un poco el contexto general de su discurso, una vez más, que es buscar culpables, es sentarse para contar que todo lo que ha hecho está maravillosamente bien y que en realidad las cosas que fallaron deberíamos entre todos ver cómo la arreglamos, porque la verdad son responsabilidad de todos. Así fue un poco lo de Irán, así es el resto. Dio cantidades de cifras, algunas realmente irrisorias, ¿no? Como contarnos la edad promedio en que los jóvenes se casan, o cuántos litros de gaseosa consumimos los argentinos, una cantidad de cosas que nada tenía que ver. Y por supuesto lo que falta siempre es la comparación de ese gran crecimiento económico que la Argentina ha tenido con cifras reales como son las de la inflación. Ella incluso habla de informe del Banco Mundial que elogian a la Argentina, lo elogian en función de las cifras mentirosas del INDEC. Ahora, lo cierto es que no se ha volcado ese crecimiento económico del que ella habla. Insisto, hablando de 10 años y no del último año, eso no se traduce sinceramente en un impacto social realmente negativo. Seguimos teniendo millones de personas que no tienen cloacas ni agua potable, por ejemplo, y por lo tanto todo eso que ella quiere demostrar de cuánto ha crecido la Argentina, cuánta plata hay en la Argentina, poco tiene que ver con la realidad cotidiana que la gente vive. ¿Y sigue, Graciela? Para nosotros, más allá del rol de comentarista que adopta la presidenta como una espectadora lejana de la responsabilidad que tiene de gobernar, la centralidad del discurso de la Asamblea está dada en el anuncio del envío al Congreso del Código Penal. Para nosotros ese es el tema más importante entre todos los temas que planteó la presidenta. Lo anunció ella, sí. Ella en realidad utilizó la ironía para decirnos que íbamos a ser codificadores, ¿no? O sea, una suerte de zanahoria puesta ahí adelante, siéntanse orgullosos, van a ser codificadores, van a reformar el Código Penal y van a tener que tratar la media sanción que ya le dio el Senado al Código Civil y la unificación con el Código Comercial. Y la verdad es que las dos piezas merecen un enorme reproche por parte nuestro, pero fundamentalmente el Código Penal. Y nosotros hemos hecho hincapié en ese tema, más ha sido absolutamente claro en el sentido de que este es el tema que a nosotros nos interesa transmitir como trascendente del discurso presidencial. Porque la Asamblea Legislativa es el momento... Frente Renovador, el frente que lidera Sergio Massa, se va a oponer a la reforma del Código Penal. Sucede que nosotros advertimos que los codificadores de este código son representantes de las fuerzas que están en el Parlamento. Entonces es muy difícil resolverlo en el Parlamento. Por eso apelamos a la movilidad social, apelamos a darle centralidad al tema. Nosotros creemos sinceramente que no solamente es una muy mala pieza jurídica que viene a cambiar el sistema penal argentino, sino que además no se condice con los tiempos que corren en la República Argentina. Fíjese un ejemplo cortito. ¿Cree que es más garantista de lo que era el Código Penal?
Yo ni siquiera o sea, garantistas somos todos. Yo soy garantista. Yo quiero buenas cárceles para que los delincuentes... En el sentido de cómo llaman los abogados, ¿no? Claro, no, bueno, pero no hay que confundir el término, porque lamentablemente ponemos en un rincón a todo lo que es el garantismo penal que tiene que existir en una sociedad ordenada y contra algunas cuestiones que se plantean que indirectamente son abolicionistas. Me parece que hay una madre de víctima que ha establecido claramente la diferencia en el aspecto filosófico de este tema. Fíjese usted que, por ejemplo, para darle un ejemplo que no quiero dejar de hacerlo, nosotros acabamos a las 3 de la tarde de vivir un episodio de violencia atroz en la Argentina. Yo la compararía con algunos episodios que se viven en Santa Fe, en el sentido de que a las 3 de la tarde un sicario acaba de balear a un grupo de personas y mata a una de las personas que iba en el grupo. Otro desaparece y hay una tercera persona herida. Esto nos está ocurriendo en las narices de lo que es la capital de la República Argentina. Y mientras tanto, el código que se propone viene a bajar la pena en materia de narcotráfico. ¿La baja? Es así de clarito, o sea, y este es el debate que queremos dar. No queremos filosofar, no queremos hablar de metodología, no queremos hablar de nada que pueda entorpecer la comprensión del ciudadano común en esta materia. Porque realmente creemos que ha habido una preeminencia. Ahora he leído declaraciones del presidente de esa comisión que acaba de decir que tampoco es el código que él hubiera querido. Entonces, para nosotros es fundamental... El juez Zaffaroni, sí. Es fundamental que la sociedad se movilice. Y si efectivamente el presidente de la comisión no está de acuerdo con el código, queremos que la presidenta, que nos anunció que nos va a mandar el código, diga que no es cierto, que no lo va a mandar, que no está dispuesta a que en estas circunstancias en las que vivimos todos los argentinos, en el tema de inseguridad y nuevas inseguridades, vayamos a discutir nosotros cómo bajamos la pena. A ver, acá hay casualmente un miembro de la comisión, que es el diputado Federico Pinedo. Sí, ¿Es tan grave como dice Graciela? Yo creo que el Frente Renovador lo que está haciendo es electoralismo. Me parece el que... Frente Renovador, aclaremos, es el partido de Graciela Camaño. Sí, yo creo que no soy de los que cree que para tener el poder se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Ya pasó esto en el pasado. Hay un candidato de ellos que decía que la policía tenía que meterle bala a los delincuentes. No, perdóname, no nos metas a nosotros en candidaturas que no nos corresponden, por favor. Bueno, el peronismo... Porque la verdad es que en la política argentina todos tenemos grandes confusiones y hemos hecho alianzas más de una vez electorales. De la provincia de Buenos Aires. Oh, entonces, aclaralo. El peronismo de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el resultado de eso fue que los policías que metían bala después se dedicaban a secuestrar gente, a robar autos, a robar casas, a venderle droga a los chicos. Y tuvieron que descabezar como 5 policías en la provincia de Buenos Aires. Y nadie se hace cargo de eso, en materia de inseguridad. Entonces, no es cuestión de decir cualquier cosa para tratar de ganar una elección. No hay una elección por delante, Federico. Yo creo que sí hay. Hay un anuncio presidencial que yo me limito a analizar. No, pero vos estás adjetivando algo porque lo haces desde un lugar de interés. Vos sos el codificador de este Código Penal, entonces es lógico que trates de adjetivar de la manera en que lo estás haciendo para no hacerte cargo de lo que hicieron. Deberíamos respetarnos porque vamos a opinar distinto. Respetémonos cada uno en lo que dice. Bueno, lo cierto es que hoy se dijeron un montón de cosas de esto. Por ejemplo, la diputada Camaño, mi amiga, dijo que íbamos a eliminar el registro de antecedentes de los delincuentes y que había que pedirle permiso a los delincuentes para consultar el registro. La verdad que eso no es verdad. Lo que dice el proyecto de código es lo mismo que dice el Código Penal actual. El registro es público, así que cualquiera lo puede consultar. Ahora, cuando caduca el registro, porque tienen plazo de duración, el delincuente o no delincuente que tiene antecedentes tiene que autorizar cuando caduca el registro, después de 10 años o de lo que fuera. Entonces, eso no es verdad. Decir que el abuso sexual gravemente ultrajante fue eliminado
otro disparate. Fue incluido en otra figura que es la violación. Decir que el robo seguido de muerte bajó la pena, cuando en realidad lo que se hizo es distinguir entre el caso en que el ladrón quiere matar a la persona y el caso en que el ladrón no quiere matar a la persona, poniéndole menos pena al que no quiere matar a la persona y la mata igual. O tantas cosas que se dijeron hoy, ¿no? Hay otros casos más. Pero a mí lo que me parece es que hay dos posiciones en materia del Código Penal. Hay unos que dicen que hay que regirse por sentimientos muy negativos de las personas, como el odio o la venganza. Hay otros en el otro extremo que dicen que los delincuentes no son delincuentes, sino que son víctimas de la sociedad. Yo la verdad que no creo en ninguna de las dos cosas. Creo que hay que ir por el medio, hay que ser razonable, hay que ser constructivo, hay que buscar un camino de convivencia en paz y pasar de la venganza a la justicia. Esto es lo que yo creo que hay que hacer, y lo tienen que hacer los diputados y los senadores. Decir que no hay que modificar nada significa que hay que dejar lo que está. Y la verdad que lo que está muy mal. Entonces, me parece que tenemos que tener un espíritu constructivo. ¿Vos creés que el código que ustedes trabajaron es correcto, que es lo mejor para los argentinos? En algunos temas no, porque yo tengo disidencias que vos conocés, pero no las mencionás. En algunos temas como por no. ejemplo, que no estoy de acuerdo con que la reincidencia desaparezca. Perfecto. ¿Cómo vas a tratarlo cuando venga al Congreso al tema? Planteando la disidencia nada más. ¿Cómo nada Porque más? vos sabés que ellos tienen una mayoría con la cual imponen todo. A vos, o por lo menos al doctor Tonelli, le consta de la manera en que han tratado el Código Civil, en donde han planteado las audiencias públicas a las que hemos concurrido, bajo ese manto han dicho que han consultado a la sociedad y finalmente no tomaron ninguna de las cuestiones que se pretendía, que la sociedad planteó que era necesario si el kirchnerismo quiere tomar. Si el kirchnerismo quiere hacer eso, lo puede llegar a hacer. Si el kirchnerismo hace eso, yo voy a votar en contra del Código Penal. Me alegra que lo digas. Bueno, porque vos sos uno de los codificadores. Lo que estamos tratando, vos reconocer las disidencias mías que son lo contrario de lo que dice la mayoría de la comisión. Yo estoy en contra de muchos temas del Código Penal y lo digo y lo defiendo. ¿Quién está a favor? Porque hoy Zaffaroni dice que no está de acuerdo. Porque Zaffaroni tiene una posición mucho más extrema que la que finalmente tomó. ¿Por qué no? Pero no dejamos opinar a los otros. Perdón. No sabía que iba a estar sentado en el Código Penal, sin querer. Bueno, es un tema muy... que para nosotros eso es central, perfecto. Mario, nada más que por eso. No, pero por supuesto, además y cuando lo se respeto. analiza el discurso de la Presidenta, para nosotros eso es central. De eso voy a decir dos palabras, pero no quiero irme de lo que fue el motivo del programa, porque fue más que significativo. Eso es como tantas cosas dentro de las que anunció la Presidenta. Yo creo que marcó un final de ciclo, se anticipó. El año pasado dijo en el Parlamento vamos por más. Este año prácticamente concluyó diciendo tenemos que llegar. En segundo lugar, creo que se ancló mucho en el pasado porque no podía responder los interrogantes de ahora, del presente. Nosotros fuimos con mucha ansiedad, supongo que todos los bloques, como los argentinos, porque se produjo un clic en el relato del gobierno. Fue con vergüenza a no querer justificar un ajuste que estaban llevando adelante como consecuencia del desorden económico que generaron en la Argentina en los últimos años. No habló de inseguridad, ya que se habla de esto. No habló de narcotráfico y hemos tenido un episodio no menor, que es una enorme diferencia entre el ministro de Defensa y el secretario de Seguridad, nada menos que dicen si hay o no hay narcotráfico en la Argentina. Pasó por arriba. Producción de droga, ¿no? Producción, sí, efectivamente. Es más, no explicó nada si va a tener un plan antiinflacionario, si el monetarismo más crudo que han hecho va a terminar en recesión, como es la consecuencia inmediata, si no va acompañada una devaluación en este combo peligroso que se llevó adelante sin un plan antiinflacionario. Dijo Margarita con razón, creo que nos descolocó en el mundo definitivamente lo que se hizo en el ridículo memorándum con Irán, del que todavía no tenemos explicación cuál fue el motivo de fondo, si fue la energía, si fue un favor que se debía, pero que en realidad confesó fictamente el fracaso del mismo la Presidenta días pasados, y en política exterior eso se paga, tiene un costo, y en la economía creo que se acabó el cepo del relato, terminó, no hay forma de sostener, no hubo una visión de futuro inmediato sobre un proyecto productivo, de desarrollo en la Argentina.
imaginen los que tienen que pagar las tarjetas de crédito a fin de mes con el 60% que le van a cobrar. Las pymes con los descubiertos que tienen por delante. Es decir que, como si fuese poco, simplificó dos temas que creo que son muy delicados, además que hizo referencia a Graciela. Uno de ellos, no hay que simplificar, nosotros estamos en favor de la democracia de Venezuela. ¿Quién va a estar en contra? ¿Qué recomendación nos va a dar de eso? A mí me hubiese gustado, y a mi bloque, cuando vino el canciller de Venezuela, hubiese visitado el Congreso. Porque a nosotros también nos interesa saber si se supo algo de los 5 estudiantes muertos que los balearon de motos que equivalían prácticamente a las 3A de la Argentina que vivimos. También nos interesa saber cómo se va a encarar una política de Estado con el narcotráfico. Hoy ya no hay golpe de Estados clásicos, como lo que se conocían antes en la región. Ahora el narcotráfico toma la sociedad, toma la política, toma el Estado y toma la democracia. Es decir, que creo que es cierto que cambió el humor, para poner una nota de simpatía. Nos retaba cuando la economía crecía y los números los podían mostrar de otra manera. Ahora se mostró con más humor, pero yo hubiese preferido que no lo tenga, a cambio de explicar una salida distinta para la Argentina que la que no vimos, ¿no? Margarita, quería decir algo del código, me parece. Sí, en realidad yo me resisto a discutir una reforma tan sustancial al Código Penal con un gobierno que pide jueces militantes y que tiene una estrategia permanente de encubrimiento de sus funcionarios delincuentes, la verdad. ¿Con quién voy a ir a discutir un código penal? Con esta gente que la verdad se han cansado de cambiar y hacer saltar por los aires jueces, procuradores, fiscales, con el movimiento de la procuradora Gil Carbó que está haciendo con Campagnol y que ha hecho antes con otros fiscales para manipular la justicia. La preocupación casi obsesiva de la presidenta por el tema de la justicia tiene que ver con esto también. Porque es cierto que cuando uno tiene jueces funcionales al poder, ellos mismos empiezan a tener miedo cuando empiezan a perder poder. Hay un periodista que escribió un libro que habla de los expedientes dormidos, los expedientes que duermen cuando investigan a funcionarios que están en el poder y se empiezan a despertar cuando pierden poder. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. A la presidenta volvió a insistir con ese proyecto de jueces militantes, volvió a reclamar a los jueces ser funcionales al poder. Con esa gente vamos a discutir un código penal. Está lleno de delincuentes este gobierno, la verdad. Es una vergüenza. La presidenta habla de los números de la economía. Lógicamente que son los únicos números que pueden explicar en esta cosa, digamos, de la fantasía que ella presenta, el enriquecimiento de los funcionarios. Entonces, con esta gente vamos a discutir el Código Penal. Yo me resisto a eso, sinceramente. Quiero decirle algo sobre eso. Y una cosita muy breve de otro tema muy breve que me parece importante, es el tema de la energía. La presidenta, en ese autoelogio que hace, habló de su política energética. Hemos tenido un verano, sinceramente, con cortes de luz, con muertes, con situaciones gravísimas, gente que ha pasado semanas sin tener electricidad, y la presidenta viene a hablarnos de esto. El problema de la firma del acuerdo con Repsol no son los 5.000 o los 9.000, son los 50.000 millones de dólares que hemos pagado en estos 10 años por importar energía. Las cosas que se podrían haber hecho en la Argentina si no hubiéramos pagado esos 50.000 millones. Es mucha plata. Entonces, creo que estas son las cuestiones centrales, que la presidenta va, se sienta, nos hace un discurso de 3 horas contándonos de una realidad que no existe, pero la realidad la paga la gente todos los días, que es la que viaja en el tren Sarmiento y a la que se le falta el respeto cuando se habla otra vez de las millonarias inversiones en materia ferroviaria. Creo que hay que ir, por eso digo, no quedarnos solamente en el discurso. A mí a veces me preocupa que el enojo de la gente tiene que ver con el estilo. El estilo es prepotente, arrogante, soberbio, pero hay que tener mucho cuidado con que venga otro que haga las mismas cosas, que siga teniendo impunidad para los delincuentes, pero que tenga buenos modales, ¿no? Todos van a poder hablar. Una sola cosa le quiero decir. Todos van a poder hablar, pero tenemos otro bloque, pero tenemos que ir a una pausa. Una pausa.